Las vacaciones familiares en la Costa Brava siempre han sido una tradición en mi familia. Cada verano, nos reunimos en un pequeño pueblo costero, donde la brisa marina y el sonido de las olas crean un ambiente de relajación. Este año, sin embargo, se sentía diferente. La llegada al lugar estuvo marcada por una mezcla de nostalgia y ansiedad. La casa familiar con sus paredes de piedra y su jardín lleno de bugambilias, parecía acogerme con los brazos abiertos, pero había algo en el aire que me inquietaba. El primer día se dedicó a las presentaciones y a las risas habituales. Los niños correteaban por el jardín mientras los adultos compartían anécdotas pasadas. En medio de todo esto vi a mi prima y su hijo. Él era un joven atractivo con una sonrisa despreocupada que iluminaba su rostro bronceado por el sol. A pesar de ser parte de la familia, había algo en el que me resultaba intrigante. Tal vez era su energía o la forma en que se movía con confianza entre los demás. La tarde transcurrió entre juegos y comentarios sobre el clima. La playa nos esperaba al día siguiente y yo ya podía imaginarme caminando por la arena dorada mientras el sol se ponía en el horizonte. Sin embargo, no podía sacudirme esa sensación incómoda que crecía en mi interior cada vez que lo veía reír o escuchar su voz. Al día siguiente decidí dar un paseo por la playa antes de que llegara el resto de la familia. La arena caliente bajo mis pies me reconfortaba mientras buscaba un lugar tranquilo para sentarme y contemplar el mar. Fue entonces cuando lo vi acercarse a mí, como si hubiera sentido mi presencia entre la multitud de turistas. «Hola», dijo con una sonrisa genuina. «No esperaba encontrarte aquí tan temprano». Su voz era cálida y acogedora. Asentí sin saber qué responder al principio. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras hablábamos sobre nuestras vidas y los planes para las vacaciones. «Siempre he amado venir aquí», comentó él. «Hay algo especial en este lugar». Sentí como nuestras miradas se cruzaban más intensamente cada vez que compartíamos una risa o un pensamiento profundo sobre nuestras vidas. Hablamos sobre libros que nos gustaban, películas que habíamos visto recientemente y hasta sobre nuestros sueños perdidos en la rutina diaria. Era como si estuviéramos creando un espacio solo para nosotros dos, alejado del bullicio familiar. A medida que pasaban los minutos, noté cómo mi corazón latía más rápido ante su cercanía. Era una sensación extraña, nunca había experimentado algo así con alguien tan joven y tan cercano a mi familia. Pero había algo irresistible en el que desafiaba mis pensamientos racionales. La conversación tomó un giro inesperado cuando comenzamos a hablar de nuestras aspiraciones personales. «A veces siento que estoy atrapado», confesó él. «Como si no pudiera ser quien realmente quiero ser». Sus palabras resonaron dentro de mí. También había sentido esa presión social durante años. Compartimos historias sobre nuestra búsqueda de felicidad y cómo a menudo nos conformamos con lo que se espera de nosotros. Mientras hablábamos me di cuenta de lo fácil que era abrirme a él, había una conexión palpable entre nosotros que iba más allá del simple parentesco familiar. Sin embargo, también surgió la preocupación por lo inapropiado de nuestra relación, éramos familiares y eso complicaba todo. En ese momento decidí poner fin a la conversación antes de que fuera demasiado tarde. «Deberíamos unirnos al resto», dije tratando de sonar casual. «No quiero hacerte perder tiempo aquí solo conmigo». Él asintió pero no se movió inmediatamente, permaneció allí unos segundos más antes de finalmente levantarse para acompañarme hacia donde estaban los demás. A medida que caminábamos juntos hacia el grupo familiar, sentí una mezcla extraña de emoción e inquietud dentro de mí. Había una chispa entre nosotros que no podía ignorar, era como si hubiéramos creado un pequeño mundo privado en medio del bullicio familiar. Al llegar al lugar donde todos estaban reunidos, me di cuenta del contraste entre nuestro momento íntimo y la celebración colectiva alrededor nuestro, risas estruendosas, música local sonando desde algún bar cercano, y el aroma tentador del marisco a la parrilla llenando el aire cálido del verano. La tarde continuó llena de actividades familiares tradicionales, juegos en la playa y comidas abundantes bajo las sombras proporcionadas por las sombrillas coloridas. Sin embargo, aunque estaba rodeada por personas queridas, mi mente seguía regresando al encuentro con él, cada mirada furtiva me llenaba de confusión e intriga.
Cuando caía la noche y comenzamos a prepararnos para cenar en uno de nuestros restaurantes favoritos del pueblo, sentí como esa tensión crecía dentro mío como una ola lista para romperse contra las rocas. Las risas resonaban alrededor mientras compartíamos tapas típicas catalanas, pan con tomate fresco, aceitunas jugosas y calamares fritos crujientes. Sin embargo, incluso rodeada por mi familia amada disfrutando del momento juntos, no podía evitar sentirme dividida entre lo correcto e incorrecto, entre lo esperado socialmente y mis propios deseos ocultos. La cena avanzó sin incidentes hasta que llegó el momento del postre, crema catalana perfectamente caramelizada servida en pequeños cuencos individuales adornados con canela espolvoreada encima. Mientras disfrutábamos cada cucharada dulce bajo las luces tenues del restaurante familiar lleno de risas contagiosas, mis pensamientos vagaban hacia aquel encuentro inesperado en la playa. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de enfrentar esa atracción prohibida nuevamente. Esa noche me fui a dormir sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué pasaría si esos momentos compartidos se repitieran? ¿Podría resistir la tentación? La incertidumbre pesaba sobre mí como una sombra oscura mientras cerraba los ojos esperando respuestas al amanecer siguiente. Desperté con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo cálido. La noche anterior había sido una mezcla de risas familiares y un torbellino de pensamientos contradictorios. Mientras me vestía, el eco de nuestras conversaciones en la playa resonaba en mi mente. El mar con su constante vaivén parecía susurrar secretos que solo nosotros podíamos entender. El desayuno era un ritual familiar, tostadas crujientes, café humeante y la inevitable conversación sobre los planes del día. A pesar de la animación a mi alrededor, una inquietud me acompañaba. No podía dejar de pensar en él. Su risa, su mirada intensa, todo en él me atraía como un imán. La culpa se mezclaba con el deseo, creando una tensión que no podía ignorar. ¿Vas a la playa hoy?, preguntó una de mis primas mientras servía más café. Sí, creo que sí, respondí con una voz casi inaudible. La playa era un lugar donde todos nos reuníamos, pero esta vez sentía que había algo más en juego. Mientras caminábamos hacia allí, el aire salado me llenaba los pulmones y la brisa fresca acariciaba mi rostro. Pero lo que realmente deseaba era encontrar un momento a solas con él. Al llegar, el bullicio familiar se apoderó del ambiente, niños corriendo, adultos conversando y el sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla. Me senté en una toalla junto a mis primas, pero mis ojos buscaban su figura entre la multitud. Y cuando finalmente lo vi, mi corazón dio un vuelco. Él estaba jugando al vóley con algunos primos más jóvenes. Su energía era contagiosa y no podía evitar sonreír al observarlo. En ese instante todas las preocupaciones parecían desvanecerse, solo existía el momento presente. Sin embargo, esa sensación de libertad duró poco. La realidad regresó como una ola inesperada al romper contra la orilla. Poco después del almuerzo se presentó una oportunidad inesperada. Varios miembros de la familia decidieron ir a explorar el pueblo cercano y nos dejaron atrás para disfrutar de un rato a solas. El aire estaba impregnado de emoción y nerviosismo mientras caminábamos hacia un rincón más apartado de la playa. ¿Te gusta este lugar?, preguntó él al detenerse frente a mí. Es bonito, respondí mientras miraba hacia el horizonte donde el cielo se encontraba con el mar. En ese instante todo parecía posible. La conversación fluía entre nosotros como si compartiéramos un secreto que nadie más podía entender. Hablamos sobre nuestros sueños y aspiraciones. Cada palabra parecía acercarnos más y más. De repente, sin pensarlo dos veces, me encontré mirándolo fijamente a los ojos. Era como si el mundo alrededor se desvaneciera y solo quedáramos nosotros dos en esa burbuja temporal creada por nuestras palabras y risas compartidas. ¿Te imaginas vivir aquí siempre?, preguntó él con una sonrisa traviesa. Sería maravilloso, respondí sin poder contenerme. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron casualmente, su piel cálida contra la mía encendió una chispa que no podía ignorar. Miré sus labios por un segundo demasiado largo antes de darme cuenta de lo que estaba sucediendo entre nosotros. Era peligroso y emocionante al mismo tiempo. En medio de esa confusión emocional y claridad repentina, nuestros rostros se acercaron lentamente hasta que nos besamos.
Fue un momento fugaz pero intenso, toda la culpa y los deseos reprimidos estallaron en ese contacto efímero que dejó una marca indeleble en mi corazón. La realidad regresó rápidamente tras ese beso, el sonido lejano de las risas familiares interrumpió nuestra burbuja mágica. Nos apartamos apresuradamente como si hubiéramos sido sorprendidos en medio de algo prohibido, y lo éramos. Esto no debería haber pasado, murmuré mientras sentía como la culpa comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. No lo sé, respondió él con una mezcla de sorpresa y deseo reflejado en sus ojos oscuros. Pero fue algo especial. Las palabras flotaban entre nosotros como si fueran hojas llevadas por el viento, había algo innegable en lo que acabábamos de compartir, pero también había consecuencias inminentes acechando detrás del horizonte brillante del verano español. Regresamos al grupo familiar intentando actuar con normalidad, mientras los demás continuaban disfrutando del día soleado sin sospechar nada extraño entre nosotros dos. Sin embargo, cada mirada furtiva o roce accidental encendía llamas ocultas dentro mío que apenas comenzaban a ser reconocidas. La tarde avanzó lentamente, cada risa sonaba distante mientras mi mente giraba en torno a lo ocurrido antes, ese beso robado había cambiado todo sin previo aviso. Las horas pasaron entre juegos familiares y conversaciones triviales hasta que finalmente llegó la hora de regresar al alojamiento donde nos alojábamos todos juntos. Esa noche cenamos nuevamente rodeados por los mismos rostros familiares, pero yo ya no era la misma mujer tranquila y complaciente que había llegado unos días atrás, algo dentro mío había despertado, un deseo prohibido, y no sabía cómo manejarlo ni cómo seguir adelante sin caer en mis propias trampas emocionales. Mientras me preparaba para dormir esa noche, no pude evitar pensar qué pasaría si esto llegara a ser descubierto por alguien dentro del círculo familiar tan unido e interconectado. Las repercusiones podrían ser devastadoras para ambos, y aún así no podía dejarlo ir tan fácilmente porque esa chispa seguía latente dentro mío esperando ser avivada nuevamente. La incertidumbre pesaba sobre mí como un manto oscuro mientras cerraba los ojos por segunda vez esperando respuestas al amanecer siguiente. El día siguiente amaneció con una luz suave que se colaba por la ventana de mi habitación. La brisa del mar traía consigo el aroma salado, mezclado con el eco lejano de las risas de mis familiares. Sin embargo, mi mente estaba atrapada en pensamientos oscuros sobre lo que había sucedido la noche anterior. La tensión entre lo que deseaba y lo que debía hacer se intensificaba. Desayuné sola, tratando de actuar con normalidad mientras mis primas comentaban sobre los planes del día. La playa, el mercado local y una cena familiar estaban en la agenda. Pero yo solo podía pensar en él, en cómo nuestros labios se encontraron en un instante crucial que cambió todo. La culpa y la excitación luchaban dentro de mí, creando un torbellino emocional que no podía compartir con nadie. El día avanzó lentamente. En la playa reí con mis familiares, pero mis ojos buscaban su figura entre las sombrillas y las toallas. Cuando finalmente lo vi, estaba jugando a la pelota con otros primos. Su risa resonaba como música en mis oídos, y por un momento olvidé el peso de nuestra situación. A medida que la tarde se deslizaba hacia el atardecer, decidí dar un paseo por la orilla del mar para despejar mi mente. Las olas rompían suavemente en la arena, y cada paso me acercaba más a mis pensamientos prohibidos. Fue entonces cuando escuché su voz detrás de mí. ¿Te importa si te acompaño?, preguntó con una sonrisa traviesa. Asentí sin poder evitar sonreír también. Caminamos juntos hablando de trivialidades mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Cada mirada furtiva entre nosotros encendía una chispa peligrosa, era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera. De repente, mientras caminábamos cerca de unas rocas, tropecé y caí hacia adelante. Él reaccionó rápidamente y me atrapó antes de tocar el suelo. Nuestros cuerpos se acercaron más de lo que había imaginado, sentí su aliento cálido cerca de mi rostro. Tienes que tener más cuidado, dijo él con un tono juguetón, o podrías terminar lastimándote. La cercanía era electrizante y me hizo recordar cómo nos habíamos besado antes. La culpa regresó como una ola abrumadora, me aparté rápidamente intentando recuperar la compostura. Lo siento, murmuré, no debería haberme distraído. Él sonrió nuevamente, pero había algo diferente en su mirada, una mezcla de comprensión y deseo oculto.
Caminamos en silencio durante unos momentos más antes de decidir regresar al grupo familiar. La cena transcurrió entre risas y anécdotas familiares, pero yo apenas podía concentrarme en las conversaciones. Su presencia era como un imán. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía esa atracción prohibida resurgir con fuerza renovada. Al finalizar la cena, todos comenzaron a despejar la mesa para disfrutar de un rato alrededor del fuego. Me ofrecí a ayudar mientras él se acercaba para hablarme nuevamente. ¿Te gustaría dar otro paseo después?, preguntó casi en susurros. La idea me llenó de emoción y miedo al mismo tiempo. Sabía que debía rechazarlo por el bien de ambos, pero no podía resistir esa llamada interna hacia él. Sí, respondí finalmente, pero debemos ser discretos. Esa noche decidimos encontrarnos más tarde cerca del faro, un lugar alejado donde podríamos estar solos sin ser vistos por los demás. El camino hacia allí estaba iluminado solo por las estrellas y las luces parpadeantes del pueblo a lo lejos. Mi corazón latía desbocado mientras pensaba en lo que podría suceder. Cuando llegué al faro, él ya estaba allí esperando. La brisa marina movía su cabello ligeramente, parecía tan relajado y seguro mientras me sonreía al acercarme a él. No puedo dejar de pensar en ti desde anoche, confesó sin rodeos, esto es, diferente para mí. Sentí como si esas palabras resonaran dentro mío como un eco profundo. Era una verdad compartida entre nosotros dos aunque nunca hubiéramos hablado abiertamente sobre ello antes. Nos quedamos mirándonos durante unos instantes antes de que algo nos impulsara a acercarnos aún más. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron nuevamente, esta vez fue un beso lleno de promesas no dichas y miedos compartidos. Era arriesgado e intoxicante al mismo tiempo, todo parecía detenerse a nuestro alrededor mientras nos perdíamos uno en el otro por unos momentos eternos. Pero pronto la realidad volvió a golpearme con fuerza. ¿Qué pasaría si alguien nos descubría? La idea era aterradora e inaceptable, no podía permitir que eso sucediera ni ponerlo a él en riesgo también. Desviando mi mirada hacia el mar oscuro frente a nosotros, traté de calmar mi agitación interna mientras hablábamos sobre cosas triviales para mantenernos alejados del tema candente que nos envolvía cada vez más fuerte como una red invisible. Sin embargo, ese momento perfecto fue interrumpido abruptamente cuando escuchamos voces acercándose desde el camino principal hacia el faro. Las risas familiares resonaban cada vez más cerca, sentí como mi corazón se detenía mientras mirábamos hacia donde venían esos sonidos inconfundibles. Debíamos escondernos rápidamente o seríamos descubiertos justo cuando todo parecía estar bajo control nuevamente. Nos apresuramos hacia un lado del faro donde había unas rocas grandes que nos cubrían parcialmente, apenas teníamos tiempo para respirar antes de escuchar los pasos acercándose aún más hasta quedar casi sobre nosotros. El miedo llenó cada rincón de mi ser ante la posibilidad inminente del descubrimiento. ¿Qué haríamos si alguien nos veía? La presión aumentaba mientras las voces continuaban riendo despreocupadamente justo al otro lado. El silencio se hizo pesado entre nosotros mientras nos escondíamos tras las rocas. Las risas de la familia parecían lejanas, pero el latido de mi corazón resonaba en mis oídos. La adrenalina me empujaba a actuar, a moverme, pero el miedo a ser descubierta me mantenía paralizada. Miré a su rostro iluminado por la luz tenue del atardecer, y vi una mezcla de inquietud y emoción reflejada en sus ojos. ¿Crees que nos han visto?, susurró él, su voz temblorosa. No lo sé, respondí con un hilo de voz. Pero tenemos que ser cuidadosos. La tensión en el aire era palpable. No era solo el temor al descubrimiento lo que me inquietaba, también era la realidad de lo que estábamos haciendo. La atracción prohibida había cruzado una línea que nunca pensé que cruzaría. Las vacaciones familiares, que debían ser un tiempo de alegría y unión, se habían convertido en un laberinto de emociones contradictorias. Mientras permanecíamos ocultos, una parte de mí deseaba que todo terminara. Pero otra parte anhelaba más momentos como aquel, donde solo existíamos nosotros dos, ajenos al mundo exterior. La noche caía lentamente sobre la Costa Brava y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo despejado. Finalmente, cuando las voces se desvanecieron un poco más en la distancia, decidimos salir de nuestro escondite. Caminamos hacia la playa desierta,
donde las olas rompían suavemente contra la orilla. La brisa marina acariciaba nuestra piel y me sentí viva como nunca antes. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él con una mezcla de incertidumbre y deseo. No lo sé. Solo quiero disfrutar este momento, dije sin pensar demasiado. Nos sentamos en la arena fría, mirando el horizonte donde el mar se encontraba con el cielo. El silencio era reconfortante hasta que él rompió la calma. A veces pienso que esto no debería estar pasando, comenzó a decir. Lo sé, interrumpí. Pero no puedo evitar cómo me siento. Las palabras fluyeron entre nosotros como las olas del mar, impredecibles y profundas. Hablamos sobre nuestros miedos y deseos, compartiendo secretos que nunca imaginé contarle a nadie más. En medio de esa conversación íntima, la atracción se hizo más fuerte, ya no era solo un impulso físico sino una conexión emocional palpable. Pasamos horas hablando hasta que el cansancio comenzó a hacer mella en mí. La idea de regresar al bullicio familiar me resultaba abrumadora. Sin embargo, había algo en su mirada que me decía que no quería separarse aún. ¿Te gustaría pasar la noche juntos?, sugirió con timidez. El corazón me dio un vuelco ante esa proposición tan cargada de significado. Sabía los riesgos involucrados, pero la idea también era intoxicante. Pasamos la noche juntos sin saber qué pasaría al amanecer. Al final acepté su propuesta y nos dirigimos hacia un pequeño refugio cercano a la playa donde podríamos estar solos sin llamar demasiado la atención. El lugar era sencillo pero acogedor, una cabaña vacía utilizada por pescadores durante los meses más cálidos del año. Una vez dentro cerré los ojos por un instante para absorber lo que sucedía. Estaba allí con él, todo lo demás parecía desvanecerse en ese momento fugaz e irrepetible. Nos sentamos sobre el suelo de madera desgastada y hablamos hasta quedarnos sin palabras. La risa se mezclaba con miradas cómplices, cada gesto parecía intensificar nuestra conexión prohibida. Sin embargo, conforme avanzaba la noche, las dudas comenzaron a invadirme nuevamente. ¿Qué pasaría si alguien nos veía salir juntos? ¿Cómo enfrentaríamos las consecuencias? Las preguntas retumbaban en mi mente mientras intentaba disfrutar del momento presente. ¿Alguna vez has pensado en cómo esto podría cambiar nuestras vidas?, pregunté finalmente. Él asintió lentamente, su expresión seria contrastando con el ambiente relajado alrededor nuestro. Sí. No puedo dejar de pensar en ello, confesó. Pero también siento algo especial contigo que no puedo ignorar. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, había verdad en ellas. Pero también había miedo al juicio familiar y miedo a perderme a mí misma en esta relación secreta e intensa. La noche avanzó y nuestras conversaciones se tornaron más personales e introspectivas. Compartimos historias sobre nuestras vidas antes de este encuentro inesperado, sueños frustrados, anhelos ocultos y momentos decisivos que nos habían llevado hasta allí juntos esa noche mágica pero peligrosa. Cuando finalmente decidimos descansar un poco antes del amanecer, me recosté junto a él sintiendo su calor envolvente como una manta protectora contra mis inseguridades y temores internos. Cerré los ojos mientras escuchábamos el suave murmullo del mar afuera, cada ola parecía susurrar promesas inalcanzables llenas de deseo prohibido. Pero incluso mientras disfrutábamos ese instante compartido bajo las estrellas brillantes del cielo nocturno, sabía que al día siguiente tendríamos que enfrentar las repercusiones de nuestra elección. Regresar al mundo real lleno de expectativas familiares y juicios sociales implacables. Los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las ventanas rotas al amanecer, me desperté sobresaltada por la luz brillante que inundaba el espacio pequeño donde habíamos pasado la noche juntos. Miré hacia su lado y vi su rostro tranquilo mientras dormía plácidamente cerca mío, eso trajo una sonrisa involuntaria a mis labios antes de recordar todo lo que estaba en juego. Debía tomar decisiones difíciles sobre nuestro futuro inmediato, podría seguir viviendo así. ¿Podría arriesgarlo todo por esta conexión tan intensa pero peligrosa? Con esos pensamientos girando frenéticamente dentro de mi mente confusa mientras contemplaba cómo se desvanecían los últimos vestigios nocturnos ante los colores vibrantes del nuevo día. El sol se alzaba sobre la Costa Brava, tiñendo el cielo de un azul profundo. La mañana prometía un día caluroso y con ello,
la inminente despedida de estas vacaciones familiares. Mientras me preparaba para el desayuno, una sensación de melancolía se apoderó de mí. Cada rincón de la casa parecía impregnado de risas y recuerdos que pronto se desvanecerían. Las conversaciones en la mesa eran animadas, pero yo no podía concentrarme. Mis pensamientos estaban atrapados en lo que había vivido en los últimos días. La conexión con el hijo de mi prima había crecido como una sombra, oscura y hermosa al mismo tiempo. Pero sabía que cada momento compartido nos acercaba más a un final inevitable. Mientras trataba de participar en las charlas familiares, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje inesperado. Al leerlo, mi corazón se detuvo por un instante. Necesitamos hablar. Las palabras parecían flotar en el aire, llenas de promesas y peligros. El remitente era él. La angustia me invadió. ¿Qué significaba eso? ¿Podría ser que alguien hubiera sospechado algo? Desvié la mirada hacia los rostros familiares alrededor de la mesa. Todos parecían ajenos a mi tormento interno, inmersos en sus propias conversaciones sobre planes futuros y anécdotas del pasado. Sin embargo, noté una mirada furtiva de uno de mis primos. Su expresión era inquisitiva, como si estuviera intentando descifrar mis pensamientos. Terminamos el desayuno y decidí tomar un paseo por la playa para despejarme. La arena dorada bajo mis pies me ofrecía una pequeña escapatoria del caos emocional que me consumía. El sonido del mar era casi hipnótico, las olas rompían suavemente contra la orilla mientras recordaba cada momento compartido con él, las risas, las miradas furtivas y aquel beso robado que aún ardía en mis labios. Al llegar a un rincón apartado de la playa, sentí una mezcla de ansiedad y deseo al recordar nuestras últimas horas juntos. Pasamos la noche juntos, pero ahora todo parecía tan frágil como el cristal. La idea de regresar a casa sin él me llenaba de tristeza. De repente lo vi acercarse desde lejos. Su figura se recortaba contra el cielo azul, cada paso que daba parecía resonar en mi pecho como un tambor inquieto. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para que pudiera ver sus ojos, comprendí que ambos compartíamos esa misma carga emocional. «Hola», dijo con voz suave. «No quería dejarte ir sin hablar contigo». El aire entre nosotros se cargó de tensión, sabía que este encuentro era crucial. Mientras caminábamos juntos por la orilla, nuestras sombras se entrelazaban en la arena húmeda. «No sé cuánto tiempo más podremos seguir así», murmuré finalmente. «Las vacaciones están por terminar y no quiero perder lo que hemos construido». Él asintió lentamente, su mirada fija en el horizonte donde el mar se encontraba con el cielo. «Lo sé», respondió. «Pero no quiero que esto acabe aquí». Un silencio tenso se instaló entre nosotros mientras las olas seguían su danza interminable. En ese momento comprendí que no éramos solo dos personas atrapadas en una relación prohibida, éramos dos almas buscando algo más allá del verano, conexión genuina o tal vez solo un refugio temporal. De repente una risa resonó a lo lejos, era uno de mis primos jugando con sus hijos cerca del agua. El sonido rompió nuestra burbuja momentánea y nos recordó la realidad que nos rodeaba, las expectativas familiares y los juicios sociales siempre presentes. «Quizás deberíamos volver», sugerí con tristeza, antes de que alguien note algo extraño entre nosotros. Él asintió nuevamente, pero su expresión mostraba resistencia a separarse aún más. «¿Y sí?», comenzó a decir antes de interrumpirse al notar cómo otros miembros de la familia comenzaban a acercarse hacia nosotros. La conversación familiar continuó mientras regresábamos al grupo, pero sentí como cada palabra resonaba vacía ante mí. Mi mente estaba ocupada pensando en ese mensaje inquietante y en lo que podría suceder si alguien descubría nuestra relación secreta. A medida que avanzábamos hacia el restaurante familiar donde todos planeaban almorzar juntos, noté cómo los ojos curiosos seguían nuestros movimientos, algunos parecían sospechar algo más profundo entre nosotros dos. Durante el almuerzo intenté mantenerme ocupada con las tapas coloridas dispuestas sobre la mesa. Patatas bravas crujientes y gambas al ajillo humeantes llenaban el aire con aromas tentadores, pero no podían distraerme del creciente nerviosismo dentro de mí. La charla giró hacia las tradiciones locales y los planes para las festividades venideras mientras yo luchaba por mantener una sonrisa natural en mi rostro ante cada pregunta inocente lanzada por mis familiares.
Fue entonces cuando uno de mis primos hizo una broma sobre romances veraniegos. Todos rieron abiertamente mientras yo sentía como mis mejillas ardían ante esa indirecta incómoda dirigida hacia mí y él sentado justo enfrente. Las risas continuaron alrededor mío como si fueran dagas afiladas. Cada broma parecía apuntar hacia nuestro secreto oculto, aunque nadie sabía realmente lo que sucedía entre nosotros dos. Después del almuerzo, decidí dar un último paseo por los alrededores del mercado local antes del regreso a casa al día siguiente. Los colores vibrantes y los aromas embriagadores eran casi abrumadores mientras intentaba sumergirme en las tradiciones catalanas. Quesos curados, embutidos artesanales y dulces típicos decoraban los puestos animados por comerciantes amables. Mientras recorría los pasillos estrechos del mercado sintiendo como mi corazón latía desbocado ante cada cara desconocida, volví a recibir otro mensaje inesperado: no puedo dejarte ir así. Era él nuevamente. Esta vez sentí como si esas palabras fueran un eco distante resonando dentro mío junto al temor creciente por lo que podría suceder si alguien descubría nuestro secreto antes de marcharnos definitivamente. A medida que salía del mercado con algunas compras bajo el brazo, sabía que tenía que enfrentar esta situación inminente antes del final del verano. ¿Podríamos permitirnos seguir adelante o sería mejor dejarlo todo atrás? La tarde caía lentamente sobre Palafrugell mientras regresaba a casa sintiendo como los hilos invisibles ataban nuestras vidas juntas aún más apretadamente. Mientras caminaba por las calles empedradas de Palafrugell, la brisa marina acariciaba mi rostro, pero en mi interior había una tormenta. La llamada que había recibido esa mañana resonaba en mi mente. Su voz era un eco de lo que habíamos compartido, un recordatorio de que nuestras decisiones estaban entrelazadas. Las palabras se habían deslizado entre nosotros como un susurro: ¿podemos hablar antes de irnos? El peso de la inminente despedida me oprimía el pecho. La idea de dejar atrás lo que habíamos construido, aunque fugazmente, me llenaba de una tristeza profunda. Mientras avanzaba, mis pensamientos se centraban en el tiempo limitado que nos quedaba. La familia comenzaría a llegar a casa pronto y no habría más momentos a solas. Al llegar a la playa, decidí sentarme en una roca, observando cómo las olas rompían suavemente contra la orilla. El sonido del mar siempre había tenido un efecto calmante en mí, pero hoy solo parecía intensificar mi confusión. La tarde se tornaba dorada y melancólica, el sol comenzaba su descenso y el cielo se llenaba de tonos naranjas y rosas. De repente el sonido del teléfono rompió el silencio. Era él. Su voz era suave y cargada de emoción. ¿Dónde estás? Necesito verte. Las palabras me hicieron vibrar internamente, cada sílaba era un recordatorio del vínculo que habíamos forjado. Acepté sin pensarlo dos veces. Nos encontramos en un rincón apartado de la playa, donde las sombras comenzaban a alargarse con la caída del sol. Al mirarlo sentí una mezcla de alegría y temor. Sabía que este encuentro podría ser decisivo para ambos. Me cuesta pensar en lo que vendrá, dijo, sus ojos reflejando la misma lucha interna que yo sentía. La sinceridad en su mirada me hizo dudar sobre si debíamos continuar con esta relación tan intensa y prohibida. Lo sé, respondí con voz temblorosa. Pero no puedo evitarlo. El aire entre nosotros se volvió denso con las emociones no expresadas. ¿Y si esto es solo un capricho?, cuestionó él, buscando respuestas tanto como yo. No lo sé, admití mientras miraba al horizonte. Pero lo que siento es real. En ese instante comprendí que teníamos que tomar decisiones difíciles sobre nuestro futuro. Nos enfrentábamos a dos caminos: seguir adelante o dar marcha atrás y olvidar todo lo vivido. La conversación fluyó entre nosotros como las olas del mar. Había momentos de risa y otros llenos de silencios pesados. Pero al final, ambos sabíamos que el tiempo estaba en nuestra contra. ¿Qué pasará cuando regresemos a casa?, pregunté finalmente, consciente del abismo emocional al que nos asomábamos. Quizás deberíamos dejarlo aquí, sugirió él con una tristeza palpable en su voz. El eco de sus palabras resonó dentro de mí como un tambor lejano anunciando una tormenta inminente. La idea de renunciar a lo que habíamos compartido me dejó sin aliento. Pero también sabía que seguir adelante podría traer consecuencias devastadoras para ambos. A medida que la noche caía sobre la Costa Brava,
nuestras manos se entrelazaron por un momento antes de separarse nuevamente, un gesto simple pero cargado de significado. Mirándonos a los ojos, entendimos que estábamos atrapados entre el deseo y la responsabilidad familiar. Debemos ser fuertes, le dije mientras intentaba infundir valor en ambas partes. No podemos permitirnos perder lo que hemos construido. Él asintió lentamente, aunque su mirada revelaba sus dudas internas sobre cómo manejar esta situación tan complicada. Finalmente decidimos dar un paseo por la playa antes de regresar a casa. Era nuestra última noche juntos y quería atesorar cada segundo. Mientras caminábamos bajo las estrellas brillantes del cielo catalán, el silencio se convirtió en nuestro refugio temporal. Un grupo de jóvenes pasaron junto a nosotros riendo y bromeando. Sus risas resonaban como ecos lejanos en nuestra burbuja tensa y llena de emociones reprimidas. Recordé las noches pasadas disfrutando con mi familia, sintiendo cómo esas memorias contrastaban con esta situación clandestina. La sensación del mar acariciando mis pies descalzos hacía eco del conflicto interno. ¿Podría realmente volver a mi vida anterior? ¿Podría olvidar este verano lleno de descubrimientos? De repente él se detuvo y me miró fijamente. No quiero perderte. Sus palabras eran sinceras pero también estaban impregnadas de miedo por lo desconocido. No quiero perderte tampoco, respondí con firmeza mientras miraba hacia el horizonte oscuro donde las olas continuaban su danza interminable. El momento se volvió tenso cuando comprendimos que nuestras decisiones tendrían repercusiones más allá de nosotros mismos. No solo afectaría nuestras vidas individuales sino también las dinámicas familiares establecidas desde hace años. Al final decidimos regresar antes de que los demás comenzaran a buscarles. No queríamos levantar sospechas ni poner en riesgo lo poco que habíamos compartido hasta ahora. Mientras caminábamos juntos hacia casa bajo el manto estrellado del cielo nocturno, tomé su mano nuevamente por impulso. Necesitaba sentir esa conexión una vez más antes del inevitable adiós. Al llegar al umbral del hogar familiar, nos detuvimos brevemente para intercambiar miradas cargadas de significado. Sabíamos muy bien lo difícil que sería enfrentar la realidad después de este verano tan intenso e inolvidable. Sin embargo, justo cuando estaba por entrar a casa sintiendo una mezcla abrumadora entre tristeza y esperanza, escuché tras mis espaldas una voz familiar llamándome. «Ya están aquí». Era uno de los miembros más cercanos de mi familia, quien venía hacia nosotros con una sonrisa despreocupada pero también curiosa ante nuestra llegada tardía. En ese instante comprendí que nuestro secreto podría estar más amenazado ahora que nunca. Las preguntas sin respuesta flotaban pesadamente en el aire mientras entrábamos juntos al hogar familiar donde todo había comenzado. La cena familiar transcurrió entre risas y anécdotas, un ambiente que se tornaba cada vez más pesado para mí. Las miradas curiosas de algunos parientes parecían calar en mi piel, y el eco de sus risas resonaba en mi mente como un recordatorio constante de la tensión que se había instalado entre el joven y yo. La mesa estaba decorada con flores frescas del mercado local, pero no lograban ocultar el sabor amargo que me dejaba la situación. Mientras los platos se vaciaban, noté cómo él me observaba de reojo, su mirada intensa atravesando la multitud de rostros familiares. Era un juego peligroso, uno que no podía permitirme perder. Pero cada vez que nuestras miradas se encontraban, una chispa encendía en mi interior, una mezcla de deseo y culpa que me atormentaba. La conversación giraba en torno a los planes del verano, pero yo solo podía pensar en lo efímero de esos momentos. ¿Te gustaría salir a dar un paseo después?, preguntó él con voz suave, como si supiera que era una invitación arriesgada. Miré a mi alrededor. Nadie parecía prestar atención a nuestra interacción. Tal vez sea mejor esperar, respondí con una sonrisa forzada. La idea de estar a solas me llenaba de nerviosismo y emoción al mismo tiempo. A medida que la noche avanzaba, el ambiente festivo se tornó más denso. Las historias sobre nuestro pasado familiar comenzaron a surgir, viejos rencores y secretos olvidados. Una tía comenzó a hablar sobre el amor prohibido entre dos primos lejanos, una historia que había marcado a la familia durante generaciones. Nunca se sabe lo que puede suceder entre la familia, dijo con un guiño cómplice hacia nosotros. Mis mejillas ardieron ante la insinuación. Cuando finalmente logramos escapar del bullicio, caminamos hacia la playa iluminada por la luna. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras nos adentrábamos en la oscuridad.
¿Por qué estamos haciendo esto?, pregunté casi en un susurro, sintiendo como cada palabra pesaba más que las anteriores. Él se detuvo y giró hacia mí, su expresión seria y decidida. «Porque no puedo evitarlo», respondió con sinceridad. Su voz resonó en mis oídos como un eco lejano de lo inevitable. En ese instante comprendí que había cruzado una línea invisible, estábamos atrapados en un laberinto del cual no podíamos salir sin herirnos. Las olas continuaron su danza mientras nos acercábamos más el uno al otro. En medio del silencio nocturno, las palabras parecían innecesarias y nuestros corazones latían al mismo ritmo frenético. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron, un roce ligero que encendió una llama dentro de mí. «Esto es complicado», murmuré mientras mis pensamientos luchaban por encontrar sentido a lo que estaba sucediendo entre nosotros. «Lo sé», dijo él mientras su mirada buscaba la mía con intensidad. «Pero no puedo dejarte ir». La sinceridad en sus ojos me hizo sentir vulnerable, era como si estuviera leyendo mis pensamientos más oscuros. El tiempo pasó volando mientras nos perdíamos en conversaciones sobre sueños y anhelos ocultos bajo capas de responsabilidad familiar. Sin embargo, cada palabra compartida era un recordatorio constante del abismo entre nosotros, el peso de las expectativas familiares y las normas sociales. Al regresar a casa esa noche, el aire fresco del mar parecía cargarme de energía y confusión al mismo tiempo. Las luces del pueblo titilaban como estrellas lejanas mientras pensaba en las decisiones tomadas hasta ahora y aquellas por venir. A medida que pasaron los días siguientes, nuestra relación se volvió más intensa pero también más peligrosa. Los encuentros furtivos eran cada vez más difíciles de mantener bajo control, los murmullos familiares aumentaban y las miradas inquisitivas parecían multiplicarse cada vez que estábamos juntos. Una tarde decidimos asistir a una fiesta local donde todos los miembros de la familia estaban presentes para celebrar una festividad tradicional catalana. El bullicio del mercado llenaba el aire con aromas tentadores, pescado fresco, pan recién horneado y dulces típicos ofrecidos por los vendedores locales. Sin embargo, esa atmósfera festiva pronto se tornó sombría cuando nos encontramos cara a cara con otros parientes cercanos en medio de la multitud danzante. Sus miradas eran penetrantes, sentí como sus ojos examinaban nuestra cercanía con desconfianza. «¿No deberías estar con tu madre?», preguntó uno de ellos mientras señalaba hacia donde ella conversaba animadamente con otros familiares. «No hay problema», respondí rápidamente intentando restarle importancia al momento incómodo. Pero sabía muy bien que había algo más profundo detrás de esa pregunta casual, el aire estaba cargado con sospechas no expresadas. La tensión aumentó cuando otro primo comenzó a relatar historias sobre escándalos familiares pasados relacionados con romances prohibidos entre primos lejanos. Sus palabras resonaban como advertencias veladas sobre lo que podría suceder si nuestra relación continuara siendo tan evidente. «Siempre hay consecuencias», dijo él después al oído mientras tratábamos de mantenernos alejados del grupo conversador. Decidimos alejarnos un poco para respirar mejor lejos del bullicio familiar. Encontramos refugio tras unas palmeras donde podíamos hablar sin temor a ser escuchados. La brisa marina acariciaba nuestras mejillas mientras compartíamos risas nerviosas y sueños furtivos sobre lo que podría ser nuestro futuro juntos. Sin embargo, esa burbuja mágica estalló cuando escuchamos voces conocidas acercándose rápidamente hacia nosotros. Era mi hermana junto a otros primos quienes venían buscando respuestas sobre nuestra repentina desaparición del evento principal. La sensación de ser descubiertos invadió mi pecho como un torrente helado. Sabía muy bien cuáles serían las repercusiones si llegaran a enterarse realmente lo que estaba sucediendo entre nosotros dos. La risa de mis primos resonaba en el aire mientras se acercaban, y el pánico me invadió. La idea de ser descubiertos me llenó de un temor que apenas podía soportar. Mi corazón latía con fuerza, y cada paso que daban parecía acercarse más a la revelación de nuestro secreto. Él miró hacia mí, su expresión era un reflejo del mismo miedo que sentía. «¿Qué hacemos?», susurró, su voz apenas audible sobre el murmullo de la playa. No había tiempo para pensar, la respuesta debía ser rápida y decisiva. «Actúa normal», respondí, tratando de mantener la compostura. La tensión era palpable entre nosotros, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. Intentamos sonreír mientras mis primos llegaban,
pero el peso de lo que habíamos compartido en los días anteriores lo hacía casi imposible. ¿Dónde estabais? Nos preocupasteis, dijo uno de mis primos, con una sonrisa despreocupada que contrastaba con la ansiedad que sentía por dentro. Estábamos disfrutando del paisaje, respondí con una ligereza forzada. El sonido del mar rompía en las rocas cercanas, como si también quisiera participar en nuestra farsa. Mientras hablábamos de trivialidades, no podía evitar sentir su mirada fija en mí. Era un vínculo silencioso, una conexión que desafiaba las normas familiares y sociales. En ese instante comprendí que lo que había entre nosotros no era simplemente un capricho veraniego, era algo más profundo y complejo. La conversación siguió fluyendo entre risas y anécdotas familiares, pero mi mente estaba atrapada en pensamientos oscuros sobre lo que podría suceder si alguien descubría nuestra relación. La culpa empezaba a asomarse por las esquinas de mi conciencia, cada risa ajena se sentía como un recordatorio de lo prohibido. Al caer la tarde decidimos ir al mercado local para disfrutar de las tradiciones catalanas. Las luces parpadeantes y los aromas intensos me envolvían en una atmósfera festiva que contrastaba con mi estado emocional interno. Sin embargo, él seguía a mi lado, y cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente, una chispa recorría mi cuerpo. ¿Te gustaría probar algunas tapas?, preguntó él mientras nos acercábamos a un puesto colorido lleno de delicias locales. Su entusiasmo era contagioso y traté de dejarme llevar por el momento. Claro, respondí con una sonrisa genuina esta vez. Mientras degustábamos aceitunas y pan con tomate, nuestras miradas se encontraban en ocasiones furtivas, esos breves instantes parecían cargados de significado. Esto es increíble, dijo él al probar un trozo de queso curado. Sí, asentí sin poder apartar la vista de sus ojos. Sin embargo, la alegría se desvaneció cuando vi a mi hermana acercándose desde lejos con una expresión inquisitiva en su rostro. ¿Qué hacéis aquí tan solos?, preguntó con tono juguetón pero desafiante al mismo tiempo. El sudor frío comenzó a brotar en mi frente, sabía que tenía que actuar rápido para desviar su atención. Solo explorando un poco más, respondí rápidamente mientras intentaba sonreír con naturalidad. Ella me miró fijamente durante un segundo largo antes de encogerse de hombros y seguir adelante con sus amigos. La sensación de alivio fue efímera, la presión seguía acumulándose dentro de mí como una olla a presión lista para estallar. A medida que avanzaba la noche, los fuegos artificiales comenzaron a iluminar el cielo estrellado sobre nosotros. El espectáculo era hermoso pero no podía disfrutarlo completamente, mis pensamientos estaban ocupados por la incertidumbre sobre nuestro futuro. Cuando finalmente regresamos a casa esa noche, el ambiente estaba cargado de risas familiares y música alegre proveniente del salón donde todos se reunían para celebrar juntos. Sin embargo, yo solo podía pensar en él y en lo inevitable, ¿qué pasaría cuando volviéramos a casa? Busqué un momento a solas mientras todos estaban distraídos celebrando alrededor del fuego, necesitaba hablar con él antes de tomar decisiones apresuradas sobre nuestra relación. Lo encontré en el jardín trasero mirando hacia las estrellas. Necesitamos hablar, le dije sin rodeos al acercarme a él. Él asintió lentamente y me siguió hacia un rincón más apartado donde nadie podría escucharnos. ¿Qué haremos después?, preguntó con voz grave, sus ojos reflejaban tanto deseo como temor ante lo desconocido que nos esperaba al regresar a nuestras vidas cotidianas. No lo sé, respondí honestamente mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar todo lo que sentía dentro mío. Esto no puede continuar así. El silencio se instaló entre nosotros como una sombra pesada, ambos éramos conscientes del abismo moral al que nos enfrentábamos si decidíamos seguir adelante con esta relación prohibida. Pero no puedo dejarte ir, confesó finalmente él rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Sus palabras resonaron profundamente dentro mío, había tanto amor escondido detrás de esa afirmación simple pero poderosa. En ese momento crítico, todo parecía estar colgando por un hilo muy fino, nuestras vidas estaban a punto de cambiar irrevocablemente dependiendo del camino que eligieran nuestros corazones heridos pero apasionados. No sé qué hacer, murmuré sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos ante la posibilidad desgarradora de perderlo para siempre o arriesgarlo todo por este amor prohibido. Él dio un paso más cerca y tomó mi mano entre las suyas,
había tanta calidez en ese gesto simple pero lleno significado. Y aunque deseaba aferrarme a esa conexión intensa e inquebrantable entre nosotros dos, sabía muy bien cuáles serían las consecuencias si decidíamos seguir adelante sin pensar en los demás. Las voces familiares resonaban más allá del jardín mientras el espectáculo continuaba atrayendo la atención general hacia otro lugar diferente al nuestro. Y así quedamos atrapados entre dos mundos, uno lleno del deber familiar donde todo estaba bien definido y otro donde nuestros corazones clamaban libertad sin restricciones ni juicios morales. De repente escuché unos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros nuevamente. Esta vez eran varios miembros más cercanos de nuestra familia, quienes venían buscando respuestas sobre nuestra repentina ausencia otra vez. El eco del destino inminente retumbó dentro mío mientras giraba lentamente hacia ellos. Sin poder escapar ya ni retroceder ante esta realidad aplastante.